salva por obedecer la instrucción. La iglesia es 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 salva por obedecer la instrucción. Feliz y bendecido noche de victoria, preciosos Reyes Santos, preciosos Reyes amados, preciosos Reyes ungidos, preciosos Reyes únicos, insustituibles, que nada ni nadie puede ocupar su lugar. Bienvenidos a celebrar este Shabbat, el último Shabbat del año, el mes 12, el cuarto Shabbat, que venimos a escuchar la palabra de Jehová. ¿Qué nos dice en este día de reposo? ¿Qué nos revela en este día de reposo? ¿Qué nos tiene preparado para mostrarnos a través del espíritu de su palabra? Y queremos entronizarlo y darle la bienvenida y adorarle y bendecirle como solamente Él es digno de adorar, como Él solamente es digno de glorificar. Y decimos a una sola voz: Abba Kadosh, Padre amado de la gloria, bendito eres tú, Jehová. Queremos adorarte en este día, queremos venir a tu presencia a santificar tu nombre, como nos muestra Yeshua, glorificarte a ti, alabarte a ti, Abba Kadosh, donde emana toda santidad. Eres tú el Dios poderoso, eres tú el Dios creador, eres el que estás por encima de todo, eres el que te asomas por encima de los cielos a ver a todos tus hijos, que hoy venimos a tu presencia a darte gracia, gloria y honra por tu amor, por tu verdad, por la fidelidad de tu pacto, porque se cumple día a día tus promesas en cada uno de tus hijos que están en tu presencia adorándote, bendiciéndote, y tú que los pones y los unges con todo el poder de tu Santo Espíritu. Queremos adorarte, darte gracia, Padre Santo, glorificar tu nombre, santificar tu presencia en este Shabbat bendito que tú has diseñado de tiempos remotos, para glorificarte en tus hijos que vienen a tu presencia y apoyarte en tu corazón, apoyarnos en tu pecho, sentarnos en el diván contigo y sentir la presencia de la ternura de tu amor que nada ni nadie puede otorgar. Solo tú, único Dios verdadero, que nos has llenado del poder de tu Santo Espíritu para poder obedecerte, para poder amarte, para poder glorificarte, porque solamente con el ser que tú nos has dado podemos estar aquí en tu presencia y decirte: gloria a ti, Señor, por este día, gloria a ti, Señor, por tu bondad, gloria a ti, Señor, por tu fidelidad, gloria a ti, Señor, por la ternura de tu amor, y decirte a una sola voz, decirte a un solo grito en tu presencia que nos sale de todo lo que tú nos has formado, decirte: el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Ha comenzado el Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes amados, y en este Shabbat que el Padre de la Gloria tiene diseñado de tiempos remotos, gozamos de la revelación que nos da de su Santo Espíritu a través de su palabra. Que hoy el precioso Rey Santo Alejandro Daniel, mi hijo, mi primogénito, va a estar compartiendo con todo y cada uno de ustedes, dando ese manjar, dando esa revelación que el Padre de la Gloria nos ha querido, le ha placido revelarnos en el día de hoy, en esta hermenéutica que es la última del último mes, del cuarto Shabbat, que estamos gozosos de llegar y que ya viene el mes primero para gozar de toda la fiesta que el Padre nos tiene revelada, nos tiene con todo el esplendor de su gloria. Hoy gozamos, hoy tenemos acá la visita del clan de Sousa Fagunde, que ha venido del estado de Aragua y está hoy aquí con nosotros de visita para disfrutar aquí también de todo esto, igual que todos ustedes, de esta revelación. Y Alejandro,
Danos un abreboca, muéstranos cómo es la preparación, qué nos traes para este día de hoy, para este Shabbat que te ha dado el Padre, para regalárselo, para mostrárselo a todos los que vienen esta comunión perfecta con Él en este Shabbat. Bendecida noche de victoria, bendecido día, bendecido Shabbat Shalom. Bueno, para empezar, si le prestaron atención al canto del inicio, hablamos de la obediencia y se va a hablar mucho de la obediencia, que quiere decir la fe. Estamos cerrando el año con una formación, con una hermenéutica que es de bastante importancia, en la cual se viene a quitar ese romanticismo, ese sentimentalismo con el que se ha rodeado el significado de la fe, con el pensamiento positivo, vamos que tú puedes y esa es la fe que todo lo mueve, lo que tú quieras. Y no, la fe, como vamos a ir viendo, no siempre se hace o se aplica para algo que sea agradable en el cuerpo, para algo que sea agradable en la carne, sino que la fe se aplica para lo que es justo, lo que es correcto según la palabra de Jehová. Y muchas veces eso no va en favor de lo que quieren los sentimientos, de lo que quieren los pareceres, de lo que quieren las propias concupiscencias del ser humano. Y bueno, es una hermenéutica que viene a abrir ojos y a cerrar puertas, a borrar lo que estaba escrito en la costumbre de cada uno de los que pueden escucharla, para escribir con mano firme lo que es verdaderamente la fe, la fidelidad al Padre y a su palabra. Gloria a Jehová, que nos va a dar ese manjar en el día de hoy. Preciosos Reyes amados, vamos a ponernos cómodos para estar atentos y buscar el papel, el lápiz, el cuaderno, los apuntes, la Biblia, para ir revisando las citas bíblicas y ver que realmente el Padre ama a sus hijos que le obedecen y vienen a su presencia a santificar este Shabbat. En victoria, Reyes Santos. Para iniciar con esta hermenéutica, vamos a leer las lecturas. Y la primera lectura es del primer libro de Samuel, capítulo 7, versos del 4 al 5a, del 12 al 14a y 16. Por esa noche le fue dirigida a Natán la palabra de Jehová. Le dirás a mi servidor David: esto dice Jehová: cuando tus días hayan concluido y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tu descendiente, al que brota de tus entrañas, y afirmaré su realeza. Él me construirá una casa y yo, por mi parte, afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu realeza estarán para siempre ante mí. Tu trono será firme para siempre. Amén. El salmo es el 89 y los versos son 2 al 3, 4 al 5, 27 y 29. Su linaje será perpetuo, su linaje será perpetuo, su linaje será perpetuo, su linaje será perpetuo. El amor del Señor por siempre cantaré, tu fidelidad proclamaré de siglo en siglo. Yo digo, tu favor es eterno. Al hacer el cielo, pusiste en él tu fidelidad. Su linaje será perpetuo, su linaje será perpetuo. Una alianza hiciste con tu preferido, le juraste a David, tu servidor, establecí tu linaje para siempre, asenté tu trono de siglo en siglo. Su linaje será perpetuo, su linaje será perpetuo. Él me podrá invocar. Tú eres mi Padre, mi Dios, y la roca donde me refugio. Para siempre mi amor le mantendré, y seré fiel a mi alianza con él. Amén. Su linaje será perpetuo, su linaje será perpetuo, su linaje será perpetuo.
perpetuo, su linaje será perpetuo. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 4, y los versos son el 13, del 16 al 18 y el 22, dice así: Es fácil ver que la promesa hecha por Dios a Abraham, o más bien a su descendencia, de que el mundo le pertenecería, no era fruto de la ley, sino de la nueva justicia que procura la fe. Por eso la fe es el camino, y todo es don. De este modo, la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura: Te hago padre de muchas naciones, y llegó a serlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos y llama a existir lo que aún no existe. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le había dicho: Mira cuán numerosos serán tus descendientes. Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Amén. Y el Evangelio es de Mateo, capítulo 1, versos 16, del 18 al 21 y el 24a. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Amén. La ley espiritual del día de hoy se encuentra en Mateo 1, versículo 21. Dice: Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El complemento para la primera lectura es 2 Samuel, capítulo 7, verso 13. Él me construirá una casa y yo, por mi parte, afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Romanos es el capítulo 4, verso 16. Por eso la fe es el camino y todo es don. De este modo la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. El Salmo 89, el verso complementario es el 3. Yo digo, tu favor es eterno. Al hacer el cielo pusiste en él tu fidelidad. Y la ley espiritual y el complemento sin referencia de citas bíblicas dice: Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él me construirá una casa y yo, por mi parte, afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Por eso la fe es el camino y todo es don. De este modo la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Yo digo, tu favor es eterno. Al hacer el cielo pusiste en él tu fidelidad. Amén. Y el título de esta hermenéutica es: La iglesia es salva por obedecer la instrucción. Amén. Vamos a iniciar con la introducción. Como les había hablado un poquito al momento del saludo, la fe es uno de los términos peor interpretado por la iglesia en la posmodernidad.
La interpretan como una emoción que desprende de un pensamiento positivo, de que sé que lo voy a lograr, sé que se me va a dar, sé que lo voy a obtener. Que si lo logras retener sin dudar, manteniendo ese pensamiento en tu mente, el suficiente tiempo va a traer la materialización de cualquier cosa que te propongas. Esto resulta ser pura basofia, pura basura, pura mentira. ¿Propia de qué? Del gnosticismo, que es una mezcla esotérica de salvación de la nueva era, en donde se pone en segundo plano todo tipo de pacto, todo tipo de fidelidad a Jehová, y se centra todo en sentirse bien y en un buen pensamiento. Pero vayamos a Hebreos 11, del 1 al 3 y del 8 al 10, como dice: la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, volviendo al origen, la palabra hebrea para fe es emuná. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos escuchado, que hace referencia a la firmeza, fidelidad o confianza, y se define como la fuerza con la que nos agarramos o sujetamos de los mandamientos y promesas de Jehová Dios. La primera vez que aparece la palabra emuná en la Biblia es en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, verso 12, cuando se habla de la firmeza que tuvieron los brazos de Moisés aferrado a la promesa de Jehová en su lucha contra Amalek. Desde allí se nos empezaba a revelar que la fe es esa firmeza que debemos tener en lo que el justo juez ordena o promete, para prevalecer contra nuestros opositores y adversarios que quieran impedirnos llegar a nuestra tierra prometida. Y que nuestra lucha no es contra carne, sino que es una lucha espiritual. Y así como Amalek fue el primer pueblo que se le opuso a Israel para llegar a su destino después de haber salido de Egipto, nosotros tendremos también oposición para no llegar a nuestro destino, a nuestra tierra prometida. Para entender mejor lo que significa la palabra emuná, debemos recurrir a su raíz en la lengua hebrea, la cual es amán, A-M-A-N, que significa creer y confiar, y se define como tomarse de la diestra de la autoridad legal, tal como un niño se toma de la mano de su padre. De ahí que amán también se use para describir la crianza que un padre le da a su hijo. Esto lo vemos claramente en la relación de Mardoqueo con Esther, en donde en Esther capítulo 2, verso 7, leamos: ese judío había criado, Amán, a su sobrina Hadasá, es decir, Esther, que había perdido a su padre y a su madre. La joven era elegante y maravillosa. Cuando murieron su padre y su madre, Mardoqueo la había adoptado como hija. La primera vez que aparece en la Biblia la raíz hebrea Amán es en Génesis 15:6 y dice: y creyó Amán Abraham a Jehová, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. Por tanto, ¿qué entendemos? Entendemos que lo que pasó con Abraham fue que se tomó de la mano del Todopoderoso, y tal como un niño tomado de la mano de su padre, se dejó guiar a donde él le llevaba. Fue literalmente criado, instruido y enseñado por el eterno Dios, por Jehová, a pesar de ser un hombre entrado en años. De igual manera, los de la fe son beneficios junto con el creyente Abraham. De acuerdo a Gálatas 3:9 dice: así los que entran por la fe recibieron la bendición junto con el creyente Abraham. Y esa bendición es la vida que está profetizada desde la antigüedad para todos los creyentes, en Habacuc 2:4. El que vacila nunca contará con mi favor. El justo sí vivirá
por su fidelidad, por su emuná. ¿Por qué? Por aferrarse. Pero no debemos olvidar que la fe también es la base de la ley del eterno Dios y es la que la confirma, tal como le enseñó al mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, en la carta de los Romanos, capítulo 3, verso 31. Dice: ¿creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera, más bien la colocamos en su verdadero lugar. Aquí derribamos todo pensamiento positivo, todo sentimentalismo que se le quiera agregar a la fe. La fe no suprime la ley. Por lo que entendemos que la fe es el instrumento por el cual se confirma la ley de Dios, conocida en hebreo como Torá, que se traduce como instrucción, es decir, pasos a seguir. Por tanto, el llamado continuo que hacían los profetas era permanecer firmes en Jehová Dios, y en esa firmeza encontraremos el fin o propósito de nuestras almas, la salvación. Leemos Hebreos 10:39 y dice: nosotros no somos de los que se retiran y se pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. Vemos cómo contrapone el retirarse a tener fe. Entonces, no es lo contrario a retirarse es permanecer, aferrarse, permanecer firme. Y en 1 de Pedro 1:9, al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. Esta fe es la que nos permite ver anticipadamente la salvación que ha sido programada desde la antigüedad. Abraham fue adoptado por Jehová, Moisés fue adoptado por Jehová, Josué fue adoptado por Jehová, el mismo Samuel, Saúl, David, Elías, Eliseo fueron adoptados por Jehová. Pero ahora Yeshua HaMashiach fue adoptado por José, quien le puso el nombre. Al contrario de lo que pueden creer los israelitas de ayer y de hoy, la virtud de ser hijo de Abraham se evidencia no por linaje sanguíneo, sino por la obediencia como hijos de toda orden dada por Jehová Dios. En el Evangelio, José deja de manifiesto como un hombre justo es capaz de dar cumplimiento a la instrucción de Jehová, sin olvidar en ningún momento el amor que le debe al prójimo. En la primera lectura vemos que Jehová nos adopta como hijos, constituyendo su reino de ciudadanos obedientes, quienes comparten una dicha eterna con el amado novio Yeshua HaMashiach. En la segunda lectura, el apóstol Pablo nos enseña que se requiere de la fe para poder obedecer la ley, la instrucción, la Torá. Y por su parte, el Salmo nos revela que solo imitando a Jehová podemos llegar a manifestar verdadera fidelidad. Todo esto y más va a ser desarrollado a continuación en esta hermenéutica. Pónganse cómodos y atentos a toda esta enseñanza. Amén. Dando paso al Evangelio, iniciamos con el diagnóstico. Generalmente, cuando escuchamos la palabra anunciación, lo relacionamos a la anunciación de María por parte de un ángel, como lo vemos en Lucas 1, del 26 al 38. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo, el ángel se le aparece a José. Vamos a ver estas diferencias. Lucas nos cuenta de la obediencia de María en el capítulo 1 de Lucas, verso 38. Pero Mateo nos cuenta en esta ocasión la obediencia de José, como lo leemos en el verso 24 de la lectura del día de hoy. En el relato del nacimiento de Yeshua, lo que respecta a Lucas, en los capítulos 1 y 2, pone a María en primer plano, pero Mateo, como lo leemos hoy, pone a José al frente de todo el panorama. En el Evangelio de Mateo, José es el importante, porque Yeshua formará parte del linaje de David por parte de José, como se puede leer al inicio del dicho libro, en el capítulo 1, del verso 1 al verso 17. Pero hay que tener en cuenta y dejar en claro que Mateo no intenta disminuir el papel de las mujeres en su evangelio. Todo lo contrario, en estos primeros versos incluye a 5 mujeres en la genealogía de Yeshua. Y son 5 mujeres que se pueden estudiar y se deberían estudiar para ver todo lo que entra en la genealogía de Yeshua. Tamar es la primera que se menciona, quien tuvo relación sexual con Judá, su suegro. Se puede leer en Génesis capítulo 38. Rahab era una hostelera extranjera. En Josué 2:1 lo podemos leer, si lo recordamos, Jericó. Ruth era una extranjera y lo podemos leer en Ruth 1:4.
Betsabé se identifica aquí solo como la mujer de Urías, pero quien igualmente cometió adulterio. Se ve en el capítulo 1, verso 6. Y finalmente está María, una mujer buena y de Dios. Pero aún María tenía un problema con su reputación pública a causa de su embarazo. Quizá Mateo incluyera a estas mujeres en su genealogía para ilustrar la gracia de Dios, para darnos esperanza a todos. Los propósitos de Mateo en esta lección del Evangelio son enseñar dos cosas. Primero, Yeshua pertenece a la casa y al linaje de David a través de José. Segundo, José, un hombre justo, como se lee en el verso 19, es justo al obedecer el mandato de Dios en vez de observar con rigidez la ley que le requería divorciarse de María o algo peor. En cuanto a los versos de hoy, iniciamos con el 16. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Mateo explica esta genealogía para establecer legítimamente que Yeshua es el heredero al trono de David por medio de su padre adoptivo, José. Yeshua tiene un linaje de sangre a través de María, que lo describe el Evangelio de Lucas. Esa genealogía que está en Lucas es por parte de María. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, como lo leemos en el verso 18a. Hay que hacer un refrescamiento. Para los judíos el matrimonio incluía 3 etapas importantes y vamos a repasar brevemente cada una. La primera, el compromiso. Es un arreglo entre los padres y a menudo cuando el niño y la niña son aún pequeños e incluso no se conocen. Era un trato entre los padres, ya que el matrimonio era y es una decisión demasiado importante como para dejársela a manos de jóvenes inexpertos. En esta etapa, el compromiso se podría todavía romper por cualquiera de las dos partes sin mayores complicaciones. Ahora, en el segundo paso era el desposorio. A esto se le podía considerar la confirmación del compromiso previamente establecido por los padres de la pareja, parecido al matrimonio, excepto que no habían derechos sexuales en la pareja. Después de la ceremonia del desposorio, cada uno de los desposados se retiraba a su casa paterna a vivir separadamente mientras el esposo preparaba la casa de lo que iba a ser el nuevo matrimonio, esperando el siguiente paso que los uniría en matrimonio. El desposorio es unificador y duraba alrededor de 1 año, y solo la muerte o el divorcio lo pueden romper. Una persona cuyo desposado muere es considerado viudo o viuda. Esta es la etapa en la que María y José estaban viviendo y se encontraban en el Evangelio de hoy, lo que nos indica sin duda alguna que María era virgen, por cuanto no habían llegado a la etapa de la consumación del matrimonio. Y finalmente la tercera etapa era la del matrimonio, lo cual no era más que la consumación de todos sus votos y le daba la facultad de vivir juntos y de gozar del privilegio de los casados. Por tanto, podemos comprender mejor el desarrollo de los acontecimientos si comprendemos mejor sus aspectos culturales. Ya sabemos en qué parte del matrimonio se encontraban José y María. Ahora el verso 18b nos dice, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Hay numerosas historias en la mitología griega y romana de concepciones parecidas, pero es de suma importancia que no recurramos al paganismo al presentar a Jesús como un semidios. ¿Por qué? Porque un semidios es mitad humano por nacer de una madre humana y mitad Dios por ser engendrado de un Dios. Ahora, la doctrina cristiana en la que nos afianzamos es que hay una plena humanidad y plena divinidad en Jesús, 100% Dios y 100% hombre. Ahora seguimos en el verso 19. Su esposo, José, pensó en despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Ahí vemos que José era un hombre justo, conoce la ley y quiere cumplirla. ¿De acuerdo a qué? A Deuteronomio 22 del 23 al 24. Si una mujer está prometida en matrimonio a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los llevarán a los dos y los apedrearán hasta que mueran. La joven, porque no gritó y no pidió ayuda, estando en la ciudad. Y el hombre, porque deshonró a la mujer de su prójimo, así harás desaparecer el mal de en medio de ti.
Eso es lo que estaba pensando José en ese momento. Para José eso es lo que había pasado. Aunque en la época de María la práctica de esta ley se había suavizado, la pena por un embarazo ilícito aún era una pena seria. Del hombre se esperaba que se divorciara de la mujer y además que reclamara el precio de la novia por una suma sustancial. Entendamos que a José se le describe como justo, porque vive pegado a la ley de Dios. Sin embargo, no es un santurrón, una cualidad que le haría exigir una justicia severa. En vez de eso, José decide divorciarse de María en secreto para no causarle ningún dolor innecesario. Al hacer esto, ¿qué muestra José? José modela la compasión de Cristo frente al pecado y se apega a lo que dice Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Jehová. Seguimos avanzando en la lectura en el verso 20. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, a tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. El ángel comienza diciendo: José, hijo de David, informándonos del linaje del cual viene José. Y le dice: no tengas miedo a las opiniones de tu prójimo, ni tampoco al castigo que manda el Torá. No ha de dudar, sino casarse con María, mientras que los versículos del 1 al 17 establecen que a Yeshua como hijo legal de José para confirmar su derecho al trono por ser descendiente de David. Los versículos del 18 al 25 muestran la obra del Espíritu Santo, revelando su naturaleza divina para establecerlo como el verdadero Hijo de Dios. Llegamos al verso 21, el de la ley espiritual, que dice: tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El papel de María es dar luz a un hijo, y el papel de José es nombrarle. En esta lectura, el hecho de que José fuera quien le pusiera el nombre al niño es significativo. ¿Por qué? Porque cuando el padre le pone el nombre al niño significa que está reclamando al niño como miembro de su familia. Esto le dio a Yeshua los derechos legales al linaje de David. Además, el nombre marca el propósito de la persona. Es así como Yeshua significa Salvador, y equivalentemente en hebreo de Yeshua se traduce en el Antiguo Testamento como Josué. Siendo que el primer Josué salvó al pueblo de sus enemigos, el segundo Josué, Yeshua, salvará al pueblo de sus pecados. Es así como en este evangelio Yeshua nos dice: un hombre que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, en Mateo 5:28, mostrando la raíz del pecado. Y que debemos ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, en Mateo 5:48, mostrándonos el carácter a imitar, que está haciendo, salvando al pueblo de sus pecados. Yeshua está poniendo de manifiesto que ha venido a salvarnos a todos de nuestros pecados. Verso 24. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. José, por ser sensible a la palabra y a la dirección de Jehová Dios y estar dispuesto a hacer su voluntad, sin cuestionarla, deja sus propios planes. Además, sin importar las consecuencias, demostró en su obediencia porque fue elegido por Jehová para ser el padre terrenal de Yeshua. Es así como su crianza estaba bajo el cuidado de un padre ejemplo de fidelidad a la instrucción de Jehová Dios, en su logos y en su rema. Continuando con el pronóstico, el actuar de José revela su obediencia admirable. En otro evangelio leemos que José también obedece a la autoridad, en Lucas 2:1, que dice: porque por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Y José no se justificó para incumplir este decreto, en que su esposa María estaba embarazada y próxima a dar a luz, y que debía recorrer una distancia aproximada de 115 kilómetros a pie, y en una época en que los caminos no estaban pavimentados, en que ni siquiera estaban lisos, y los medios de transporte a utilizar eran un burro o un camello. Todo lo contrario, Josué no vio circunstancias, sino que obedeció el decreto, como se lee en Lucas 2, del 4 al 5, que dice:
José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Entonces vemos a un José diligente en obedecer. En el Evangelio de hoy hemos estudiado la primera de cuatro ocasiones en las que un ángel se le aparece a José en un sueño. Las otras tres son cuando el ángel le dirá a José que lleve a madre e hijo a Egipto para escapar de la ira de Herodes, y se lee en Mateo 2:13. La tercera ocasión es tras la muerte de Herodes, que el ángel le dirá a José que regrese a Israel en Mateo 2:19. Y la última ocasión, la cuarta, es cuando Arquelao gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes. José tuvo miedo de ir allá, y conforme a un aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea en Mateo 2:22. Mateo no anota ni una palabra dicha por José, pero en cada sueño el ángel le pide a José que actúe y él le obedece, demostrando que no hace falta mucha palabrería ni mucho hablar para ejecutar la palabra de Jehová. Lo importante es ser un hacedor. José muestra ser un cumplidor de la ley de Dios establecida en Levítico 12:1 al 4, que dice: Jehová habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días, igual que en el tiempo de sus reglas. El niño será circuncidado en su carne al 8º día, pero ella esperará 33 días para ser purificada de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni entrará en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. ¿Y dónde se cumple esto? ¿Dónde José cumple esto? En Lucas 2:21a, 22 y 23. Leamos. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y José sigue siendo obediente, celebrando las fiestas de Jehová en Lucas 2, del 41 al 42, que dice: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Es importante destacar que la influencia de José contribuye a formar el carácter obediente de Yeshua. En Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Terminando con el control del pronóstico de este evangelio, José, un hombre mortal, deja una gran enseñanza para todos el día de hoy. Primero, debemos ser como él, capaces de dar cumplimiento a la instrucción de Jehová Dios, sin olvidar en ningún momento el amor que le debemos al prójimo. Dejar de buscar excusas para infringir los mandamientos o acomodarlos a nuestras necesidades o sentimientos. Forjemos en nosotros la fe que es emuná, que nos modela como hombres y mujeres, firmes, fieles y fuertes para permanecer sujetos a los mandamientos y promesas de Jehová. Y para ello, ¿qué debemos hacer? Desarrollar una vida en el temor de Dios, en adoración, obediencia y servicio, y practicando las obras de piedad, oración, ayuno, ofrendas y diezmo. Y así obtendremos las añadiduras que son beneficios de vivir en obediencia, como ser llenos con el Ruach HaKodesh, glorificar y dar gracias a Dios cada día en nuestras vidas, ser feliz porque se cumplen las promesas de bendición de Jehová en nuestras vidas, ser testigo y testimonio de vida cristiana y predicar con el ejemplo, y alcanzar la salvación manifiesta en la vida eterna. Amén. Iniciamos con la primera lectura. En esta ocasión tenemos a David, pero igual como lo acabamos de ver con José, hay un cambio de planes y David tiene que obrar en fe, mantenerse en fe para permanecer en lo que el Padre Jehová le designa y le manda. David, que había llegado a ser rey, había unido a la nación y le había dado paz.
Para un pueblo que había nacido en esclavitud y había permanecido errante en tierras extrañas y había tenido que pelear para habitar la tierra, que Jehová hubiese limpiado de los enemigos todos los alrededores, era la expresión máxima de la vida bendecida por Dios. Este capítulo 7 describe 5 partes que vamos a estudiar a continuación. La primera, David desea construir una casa a Dios. Lo vemos en el capítulo 7, versos del 1 al 3. David quiere construirle una casa a Jehová Dios y traer el arca de Dios a Jerusalén. David le consulta su deseo al profeta Natán, quien está de acuerdo en un primer instante con la idea y sin pensarlo le dice que sí, ya que era evidente que Dios estaba con David. Pasamos a la segunda, donde queda de manifiesto la soberanía de Dios sobre David, versos del 4 al 9. Aunque la lectura de hoy no toma el verso 5 completo, vamos a estudiarlo. Empezando desde el 4, que dice: por esa noche le fue dirigida la palabra a Natán, la palabra de Jehová. El 5 dice: le dirás a mi servidor David, esto dice Jehová, ¿así que tú me vas a construir una casa para que habite en ella? En este mensaje de Dios dado a Natán se manifiesta que Jehová Dios no quiere que David le construya una casa. Ahora, siendo que David era un rey elegido por Jehová a través de Samuel y que había hecho el trabajo de unificar y guiar a Israel, además había logrado destruir a sus enemigos, entonces, ¿por qué no quería Dios que David construyera un templo para él? La respuesta está en 1 de Crónicas 28:3, que dice: pero Dios me dijo, no edificarás la casa para mi nombre, pues eres hombre de guerra y has derramado sangre. Esto no quiere decir que Dios rechazó a David. Es más, Dios estaba planeando algo aún mayor en la vida de David, que permitirle el prestigio de construir el templo. Pasamos a la tercera, la soberanía de Dios sobre Israel, del verso 10 al 11a. El que habitaba en una tienda había permanecido activo en la vida de David y del pueblo. Dios había destruido a los enemigos de David, les había dado un nombre grande, les había dado un lugar al pueblo y lo había plantado para no ser removido ni afligido. En los versos 9, 10 y 11b puede traducirse en el tiempo pasado o en el futuro, porque en el hebreo se puede hablar de un evento futuro como si ya hubiera ocurrido. Esto es común cuando se refiere a profecías. La cuarta es que la soberanía de Dios sobre el linaje de David. En los versos 11b al 17. David recibe una promesa grandiosa de parte de Jehová Dios. Leemos el verso 12 en adelante hasta el 16. Cuando tus días hayan concluido y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tu descendiente, al que brota de tus entrañas, y afirmaré su realeza. El verso 13, que es el complemento de la ley, dice: él me construirá una casa y yo por mi parte afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu realeza estarán para siempre ante mí. Tu trono será firme para siempre. Aunque Dios rechazó la petición de David, prometió que continuaría la casa o el linaje de David para siempre. Estos versos constituyen la promesa de Dios, confirmando a David la continuidad de su reinado en uno de sus descendientes, el rey Salomón, quien además le edificaría casa a su nombre. Lo que al principio era una promesa de continuidad de reinado en su hijo, Dios seguidamente le reafirma a David que afianzará su reino para siempre y que tendrá el cuidado de todos sus descendientes. Efectivamente, la dinastía terrenal de David terminó 4 siglos más tarde, pero Yeshua HaMashiach, un descendiente directo de David, es el cumplimiento definitivo de este pacto hecho con David, como lo predica Pedro a la Eclesía en Hechos 2, del 22 al 36. Yeshua reinará por toda la eternidad, ahora en su reino espiritual y en los cielos, y más tarde en la tierra de la Nueva Jerusalén. Leamos Lucas 1, del 30 al 33. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. En Mateo 21:9 también leemos: y el gentío que iba delante de Jesús
así como los que lo seguían, empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en nombre del Señor, Hosana en lo más alto de los cielos. En el mismo Mateo, pero en el capítulo 12, verso 23, dice: ante esto, toda la gente quedó asombrada y preguntaba: ¿no será este el Hijo de David? Y en Mateo 27:37 dice: encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Las palabras que colgaban sobre la cabeza de Yeshua HaMashiach en la cruz marcaban el cumplimiento de las promesas hechas a David en el pacto de Jehová Dios, en el pacto de Jehová Dios que hizo con el mismo David. Aunque aquellos que la colocaron en ese instante lo hicieron meramente como burla, para burlarse de Yeshua. E igualmente ellos estaban proclamando con ese letrero una gran verdad sin darse cuenta. En su sufrimiento Cristo era el Rey de los judíos, es decir, de todos los verdaderos hijos de Abraham. Cristo es el que libera, salva y prospera a quien obedece la palabra de Dios, preparándonos un lugar en su propio reino celestial que es para siempre. David fue obediente y esta es la manera que Dios tenía de dirigir su vida hacia un propósito mayor. Aceptar el no de Dios requiere tanta fe como para cumplir el sí de Dios. Iniciando con el pronóstico vemos la quinta implicación, donde David reconoce la soberanía de Dios en el mismo capítulo 7 del verso 18 al 29. Esta sección registra la oración de David en la que expresa su humilde aceptación de la promesa de Dios para extender su dinastía para siempre. David se dio cuenta de que estas bendiciones habían sido conferidas a él y a sus descendientes para que Israel también fuera bendecido. Ayudarían a cumplir el gran propósito de Dios y sus promesas para toda la nación y a la larga para el mundo entero, como fue establecido desde el pacto con Abraham en Génesis 12 del 1 al 3. David aprendió bien la lección de la soberanía de Dios. Así lo testificaría en los Salmos y en el Salmo 103, más que en ningún otro salmo, en donde se expresa el significado de la eterna soberanía y misericordia de Dios y la condición finita e inútil del hombre. En el verso 14 del Salmo 103 dice: Él sabe de que fuimos formados, se recuerda que somos polvo. Amén. David obedeció la orden de Jehová de no construir el templo, pero en gratitud por el respaldo de Dios recolectó los materiales y lo podemos ver en Primera de Crónicas 29 del 1 al 9, para que así su hijo Salomón pudiera comenzar a trabajar en el templo tan pronto como llegara a ser rey, de acuerdo a Primera de Reyes 6. Y David aceptó su papel en el plan de Dios y no trató de ir más allá, es decir, aplicó su fe, aplicó su fidelidad y se aferró a lo que Dios le había dicho. En el control del pronóstico vemos que David sirvió a Dios en muchos roles, desde un sencillo pastor de ovejas hasta un gobernante valiente y temido por sus enemigos. Al observar las distintas etapas de su vida, podemos ver claramente cómo su obediencia a Jehová Dios permitió que fuera usado poderosamente por él. Y tenemos que aprender de David. Primero, David fue ungido rey cuando lo que gobernaba y dirigía eran ovejas de su padre. En 1 Samuel 16, del 1 al 13. Proteger las ovejas era un trabajo que se tomaba en serio. Durante ese tiempo de entrenamiento aprendió a ser fuerte y valiente y a cuidar de seres más débiles que él. Una vida temprana de obediencia a su padre terrenal le enseñó la humildad que necesitaría más tarde para aprender y obedecer a Jehová Dios. Por tanto, como padres, los padres son los responsables que sus hijos aprendan y se centren a vivir en emuná a la autoridad. Y como hijos, deben estar prestos a ser modelados por sus padres a vivir la cultura del reino, haciendo shema de la palabra de Jehová Dios. Segundo, los salmos de David revelan que era un hombre de oración, un adorador del Dios vivo de Jehová. Y un ejemplo claro de ello es el Salmo 145, digno de ser recitado en medio de nuestra oración. Y al igual que David, hagamos un cántico nuevo de alabanza que avive nuestra comunión con el Padre, el Ruach HaKodesh y con Yeshua.
y ser día a día más dóciles a obedecer su palabra. Como tercero, David había pecado enormemente, pero Dios lo perdonó y le siguió usando. Gobernó Israel durante 40 años y su pueblo llamó a Jerusalén la ciudad de David. Su vida nos enseña sobre las consecuencias del pecado y el pacto davídico muestra la gracia infinita de Dios a un alma obediente. Cuanto más ahora recibiremos nosotros, teniendo a Yeshua como Cohen Gadol. Esforcémonos, pues, para vivir haciendo la voluntad del Padre bueno a diario, y crucifiquemos el estorbo de la carne que se opone a los planes de Dios para nosotros. Y como cuarto, David es un ejemplo de que el justo permanece para siempre. Es así como cada cristiano ha sido bendecido por la obediencia, el servicio y los salmos de David. Procuremos a diario ser fieles a la justicia del Padre para que se cumpla en nosotros lo que dice Proverbios 10:25. Pasada la tormenta, el malo ha desaparecido, pero el justo permanece para siempre. David es un gran ejemplo de lo que Jehová Dios puede hacer por medio de nosotros si rendimos nuestra vida a Él, sabiendo que algunas veces Dios le dice no a nuestros propios planes, pero cuando eso ocurra, debemos esperar las otras oportunidades de bendición que Él nos regala. Amén. Con respecto a la segunda lectura, iniciamos por el diagnóstico. Pablo está debatiendo los puntos de vista de los judíos y el apóstol se refiere a Abraham, de quien se gloriaban los judíos como su antepasado de mayor renombre, y en el verso 1 de este capítulo dice: hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. ¿En qué destacó él? No tenía nada de qué jactarse en la presencia de Dios, siendo él salvo por gracia por destacar en fe. Ahora es conveniente recordar que la palabra hebrea para fe es emuná, que hace referencia a la firmeza, fidelidad o confianza, y se define como la fuerza con la que nos agarramos o sujetamos de los mandamientos y promesas de Jehová. En este contexto, estudiemos entonces qué nos dicen los versos de la lectura de hoy. Iniciamos por el verso 13. Es fácil ver que la promesa hecha por Dios a Abraham, o más bien a su descendencia, de que el mundo le pertenecería, no era fruto de la ley, sino de la nueva justicia que procura la fe. Cuando Dios llamó a Abraham, prometió: haré de ti una gran nación, en Génesis 12:2. Esa promesa no podía ser cumplida por medio de la obediencia de la ley por Abraham, porque serían 4 siglos más tarde que Dios entregó la ley en Sinaí. La virtud de Abraham era la fe en vez de la observación solo de la ley. La única parte de la promesa que a Abraham le fue permitido a observar fue el nacimiento de Isaac, su hijo de la promesa. Ni Abraham ni sus más inmediatos herederos como Isaac y Jacob habían tenido propiedades en Canaán, excepto un pequeño campo cerca de Manré, en el que se ubicaba la cueva de Macpelá. Abraham vio la tierra prometida y erró por ella como nómada, pero nunca fue suya. Es por eso que Pablo puede decir que la promesa vino a Abraham por medio de fe. Vivió y murió sin ver cumplida la promesa de Dios, pero confiando que sería cumplida. El verso 16, complemento de la ley espiritual de hoy, dice: por eso la fe es el camino y todo es don. De este modo la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. La palabra don es gracia, y esta es el favor de Dios hacia la humanidad no merecedora, particularmente hacia su gente, realizado por el pacto con Abraham y cumplido en Yeshua HaMashiach para toda la humanidad. Y así lo manifiesta Pablo en Romanos 3:24. Pero todos son hechos justos, gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. El verso 17. Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te hago padre de muchas naciones. Y llegó a serlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos y llama a existir lo que aún no existe.
Pablo escribe a una iglesia que incluye tanto a judíos como a gentiles, y que él diga que Abraham es padre de todos nosotros en general es algo bastante radical. Cristianos judíos clamarían ser semilla de Abraham por línea sanguínea, pero Pablo nos dice que todo cristiano puede reclamarse descendiente espiritual de Abraham. Pablo se fija en dos atributos de Dios. El primero, aquel que da vida a los muertos. Esto hace pensar de Abraham y Sara, quienes se creían muertos, de acuerdo a lo que leemos en Génesis 17, del 15 al 17 y 21, donde dice: dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y te daré de ella un hijo. La bendeciré de tal manera que pueblos y reyes saldrán de ella. Entonces Abraham, agachándose hasta tocar la tierra con su cara, se puso a reír, pues pensaba: ¿acaso le van a hacer un hijo a un hombre de 100 años? ¿Y puede Sara a sus 90 años dar a luz? Pero mi alianza la estableceré con Isaac, que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y también lo leemos en el Génesis 18, del verso 11 al 14. Abraham y Sara eran ancianos, bien entrados en años, y ella no tenía ya lo que le pasa ordinariamente a las mujeres. Sara se rió mientras pensaba: cuando yo estoy seca, voy a tener placer con un marido tan viejo. Pero Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Porque ha dicho: ¿cómo voy a tener un hijo ahora que soy vieja? ¿Hay acaso algo imposible para Jehová? Pues bien, volveré a visitarte dentro de un año, y para entonces Sara tendrá un hijo. Para ellos, Abraham y Sara, esa realidad de estar muertos les fue cambiada por la gracia de Dios y dieron vida a descendientes, como lo refiere Bernabé en Hebreos 11:12. Por eso, de este hombre únicamente, ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de arena de las orillas del mar. Es así como Pablo explica que los gentiles que estaban espiritualmente muertos en Jehová Dios, que revive a los muertos, han respirado vida. Y como segundo, Dios llama a existir lo que aún no existe. El verbo llamar puede significar nombrar o convocar. También puede significar crear. Y este es el significado que encontramos aquí. Pablo habla de Dios creando, por medio de su llamada, algo de la nada. Igual que Dios creó en un pueblo de Dios los descendientes carnales de Abraham, que se hallaban convertidos en esclavos en Egipto, también así Dios ha creado un pueblo de Dios de los gentiles creyentes. Pasando al verso 18, dice: Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le habían dicho: mira cuán numerosos serán tus descendientes. Abraham encuentra una promesa contra un problema. El problema era que él y su esposa Sarai eran ancianos. El tiempo de criar niños había pasado hace mucho tiempo, pero Dios les había enseñado a Abraham en Génesis 15:5. Jehová lo sacó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. Unos años después, cuando Abraham y Sara, sus nuevos nombres bajo el pacto con Jehová Dios, eran aún menos capaces de engendrar hijos, Dios volvió a confirmar la promesa con estas palabras en Génesis 17 del 4 al 8. Esta es mi alianza, que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Te haré fecundo sin medida. De ti saldrán naciones y reyes, de generación en generación. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Les daré a ti y a tu descendencia futuro la tierra de tus andanzas, es decir, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Creyó el testimonio de Dios y esperó el cumplimiento de su promesa, con una firme esperanza cuando el caso parecía sin esperanzas. Es debilidad de la fe lo que hace que el hombre se agobie por las dificultades del camino hacia una promesa. Abraham no la consideró como tema que admitiera discusión ni debate.
En el verso 22 dice, y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Pablo en este momento cita Génesis 15:6, que dice, y creyó Abraham a Jehová, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. Esto no significa que Abraham se ganara el estatus de justo por su fe. Significa que Dios, honrando a Abraham por su fe, le concedió justicia por medio de su gracia de manera gratuita. No podría ser de otra manera sin socavar todo lo que Pablo tiene que decir en esta epístola sobre la fe y la gracia. Es de interés aquí que Dios contó a Abraham como justo en Génesis 15, pero no se presentó la circuncisión sino hasta Génesis 17, por lo que Abraham fue justificado varios años antes de su circuncisión. Por tanto, es evidente que este rito no era necesario para la justificación. Era una señal y un sello exterior concebido no solo para hacer la confirmación de las promesas que Dios le había dado a él y a su descendencia, y de la obligación de ellos de obedecer a Jehová Dios, siendo cortados y apartados, para asegurarse de igual modo que ya era un verdadero partícipe de la justicia de la fe. Abraham es de este modo el antepasado espiritual de todos los creyentes que anduvieron según el ejemplo de su obediencia de fe. El sello del Espíritu Santo es nuestra santificación. Al hacernos nuevas criaturas, es la evidencia interior de la justicia de la fe. Abraham tenía fe que Dios crearía vida de su cuerpo muerto, y Dios honró su fe concediéndole estatus de justo. Cuando tengamos fe en que Dios creó vida de Yeshua muerto, Dios también honrará nuestra fe concediéndonos el estatus de justos. Amén. Iniciamos con el pronóstico, con el verso 23. Se le tomó en cuenta su fe. Estas palabras de la Escritura no solo van dirigidas a él. Abraham tenía fe que Dios crearía vida de su cuerpo muerto, y Dios honró su fe concediéndole estatus de justo. Cuando tengamos fe en que Dios creó vida de Yeshua muerto, Dios también honrará nuestra fe concediéndonos el estatus de justos. En los versos del 24 al 25 dice, sino también a nosotros se nos tomará en cuenta nuestra fe en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Si bien fue entregado por nuestros pecados, fue resucitado para que entráramos a la vida justa. En pocas palabras, Pablo captura el significado de la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach, entregado por nuestros pecados. La antigua palabra griega traducida a entregado es paradidomi, y se refería a personas que iban a la cárcel o eran entregados a la justicia. En este versículo representa el acto judicial de Jehová Dios, el Padre, entregando a Yeshua, Dios el Hijo, a la justicia que requería el pago de la pena por el pecado humano. Esta palabra, entregado, se utiliza frecuentemente en el Nuevo Testamento para hablar de Yeshua, siendo entregado a las autoridades en Mateo 20:18, entregado a los extranjeros en Marcos 10:33, entregado en manos de los pecadores en Lucas 24:7, entregado para ser crucificado en Mateo 26:2, y lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz en Hechos 2:23. La frase entregado por nuestros delitos tiene su raíz en Isaías 53:5, que dice, y eran nuestras faltas por la que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. También dice, fue resucitado para que entráramos a la vida justa. Pablo espera que entendamos que somos justificados por medio de la muerte de Yeshua. Esta es otra manera de decir que el Dios que da vida, en quien Abraham creyó y fue justificado, le dio vida a Yeshua, en quien nosotros creemos y somos justificados. Y hablando del control del pronóstico, sabemos que lo contrario de la fe es la incredulidad, y en ella se halla el fondo de todas nuestras dudas en las promesas de Jehová Dios. Procuremos a diarios imitar a Abraham, que obedeció en todo a Jehová Dios al punto de no negar en sacrificio al hijo de la promesa Isaac. Vamos a ver su emuná en Génesis 22 del 6 al 8. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó luego en su mano el brasero y el cuchillo y enseguida partieron los dos. Entonces Isaac dijo a Abraham, Padre mío. Le respondió, ¿qué hay, hijito?
Prosiguió Isaac: llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Precisemos la clave en el próximo verso, donde Abraham manifiesta su firmeza, fidelidad y confianza en Dios, en el verso 8. Abraham le respondió: Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Y continuaron juntos el camino. Aprendamos como Abraham a aferrarnos a lo que se espera, a tener la certeza de las cosas que no podemos ver. Y así podremos aplicar la fe, la emuná, en toda circunstancia, obedeciendo la palabra de Jehová Dios y descartando todo pensamiento romántico, todo pensamiento de sentimientos en el cual la fe es un pensamiento positivo. La fe es ejecutar la palabra de Jehová Dios como lo hizo Abraham. Amén. Con respecto al Salmo 89, vemos que es un salmo real. Recuerdo del pacto davídico es este salmo, como varios otros. Podría clasificarse de diferentes maneras. Empieza como un himno, enfatiza la alabanza y una parte clave es un lamento o súplica de la comunidad que se ve de los versos 38 al 51. Vale notar que este es el último salmo en el libro 3 del Salterio. Este salmo se puede dividir en 5 partes. La primera parte, un pacto perpetuo, de los versos del 1 al 4. El verso 2 dice: el amor del Señor por siempre cantaré, tu fidelidad proclamaré de siglo en siglo. Yo digo, tu favor es eterno, al hacer el cielo, pusiste en él tu fidelidad. La frase de siglo en siglo del verso 2 y eterno que vemos en el verso 3, en hebreo es olam, del Strong H5769, y significa siempre, perpetuo, perpetúa, eternidad y frecuentemente. Esta palabra se repite varias veces en el Salmo. El salmista está seguro de que las promesas de Dios durarán para siempre, de modo que él también alabará a Dios para siempre. Por cierto, todo el Salmo pone en énfasis en el hecho que Dios había dicho que el pacto davídico era para siempre. El verso 4 dice: una alianza hiciste con tu preferido, le juraste a David tu servidor. En este verso se menciona el pacto con David, que después, en los versos del 19 al 37, el autor da una larga explicación del pacto. La segunda parte dice así: Dios es Rey soberano, del verso 5 al 18. El salmista hace claro que su énfasis en el rey davídico no disminuye de ninguna manera el señorío de Jehová. Presenta una larga sección de alabanza a Dios por su majestad, del verso 6 al 9, porque es Señor de todo, del verso 10 al 14, y porque es santo y justo, del verso 15 al 19. El verso 5 dice así: establecí tu linaje para siempre, asenté tu trono de siglo en siglo. Esta promesa se cumplió parcialmente en Salomón, el hijo directo de David y heredero inmediato de su trono, y se cumplirá a la perfección en aquel conocido como el hijo de David, Yeshua HaMashiach. La tercera parte es la descripción del pacto, del verso 19 al 37. Habla de la elección y unción de David como rey y de las promesas a la descendencia de David. El verso 27 dice: él me podrá invocar, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca donde me refugio. Esto fue cierto para David, pero se consumó en Yeshua HaMashiach, quien hizo todas las cosas agradando al Padre bueno Jehová Dios. Y esta profecía se consumará a plenitud en el reino futuro de Cristo sobre el mundo. El verso 29 dice: para siempre mi amor le mantendré y seré fiel a mi alianza con él. El autor de nuevo enfatiza en estas promesas a David y a sus descendientes, y que enfatiza que eran para siempre, puesto que el salmista está perplejo por el aparente fracaso del pacto en su tiempo. Quiere recordar a Dios la promesa de perpetuidad. La cuarta parte es lamento, de los versos 38 al 45. Se nota un cambio abrupto en el tono del salmo. Los versículos siguientes describen una situación de derrota y destrucción. Podría ser después de la destrucción de Jerusalén en el 587 a.C., pero la mención de su juventud y su afrenta en el verso 46 nos hace pensar en Joaquín en el 597 a.C., cuando fue llevado preso a Babilonia. Pareciera que ya llegó a su fin la dinastía de David en este momento.
Y la quinta parte es la petición de los versos 46 a 52. El salmista no entiende por qué Dios no hace algo. Y le recuerda a Dios que él, el salmista, es solo un ser humano pasajero que no vive para siempre. Y si Dios no hace algo ahora, no podrá verlo. En la colección final del Salterio tiene importancia por su testimonio de la esperanza mesiánica de que se cumplirá el reino de Dios por medio de su ungido. Amén. Y en conclusión, de las lecturas de hoy debemos aprender que así como Jehová adoptó a Abraham, Yeshua debía participar de la condición de adopción para que con toda certeza entendamos que ser hijos salvos de Jehová es cuestión de emuná, de fidelidad, de caminar ajustados en obediencia a los mandamientos y promesas del Altísimo Padre Creador, tal como un niño se toma de la mano de su padre. Por tanto, la fe es la base de la crianza de un hijo de Dios. En otras palabras, la fe es la formación que recibimos de parte del Padre Eterno para ser recibidos como sus hijos por medio de Yeshua HaMashiach en la confirmación de su ley. Amén. Vamos a orar por los diezmadores y colaboradores con el ministerio. Padre Santo, Padre Jehová, te pido en este momento por cada uno de esos valientes que en fe se han atrevido a cumplimentar tu palabra, en fe, en esa certeza, en esa convicción, se han aferrado a tus promesas y se han aferrado como un hijo al Padre y han decidido cumplir a cabalidad, al pie de la letra, lo que tú demandas. Se han atrevido a apartarse de mundo, carne y demonio para cumplimentar todo lo que tú demandas, Padre Santo. Y así como Abraham lo hizo, lo hacen ellos y obtienen bendición, no solo para ellos, sino para su descendencia, para cada uno de esos que vienen detrás de ellos, siguiendo sus pasos, para quienes son ejemplos. Asimismo, Padre Jehová, tú les das vida, salud y prosperidad, para que no se muevan de forma errante, sino firmes en el pacto contigo, firmes en emuná contigo, Padre Santo. Tú que eres santo, tú que eres bueno, tú que eres justo, eres el único con el cual han decidido pactar y han decidido permanecer aferrados, cumplimentando. Por eso en esta noche de victoria, de conquista, sé que es así, sé que tú eres el que los bendice y te pido por cada uno de ellos. Amén, amén y amén. Bueno, y hasta aquí la hermenéutica del día de hoy, pero antes de irte recuerda darle me gusta a este video, suscribirte al canal de Mosqueteros de Jehová, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones, comentar el momento, el minuto de impacto de esta hermenéutica, el que más te gustó, y compartirlo en tus redes sociales a todos tus conocidos para seguir extendiendo el reino de Jehová. Amén. Los que esperan los